Como les adelantaba entonces, hoy día comenzamos una nueva serie en el Evangelio de Marcos. Y aquí vamos a tener un buen tiempo para estar reflexionando, no en todos los versículos propiamente tal, pero sí en pasajes específicos. Y a esta serie le pusimos por título El Evento Cristo. Los teólogos suelen poner nombres raros a las cosas, así como infralapsarianismo, superlapsarianismo, unión hipostática, puros nombres raros. Pero ellos pusieron este título a la vida y obra de Jesús, que me parece un título más simple, ¿no? Más simple, más amigable con nosotros. ¿Y qué se refieren los teólogos con el evento Cristo? Dicen que en la historia de la humanidad fue irrumpida por el evento Cristo. Y el evento Cristo se refiere a la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Esos hechos de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús transformaron la historia, ¿cierto? Y hoy día vamos a comenzar esta serie del evento Cristo según lo relata el Evangelio de Marcos. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que este evento Cristo que transformó la historia de la humanidad también es capaz, tiene el poder para transformar tu historia y mi historia de manera personal. Entonces, antes de que se me adelante el título, el Bernardo, como es propio de cada inicio de serie, y aquí yo acabo de mirar la hora y digo, los más exigentes y rigurosos me están diciendo tienen media hora para hacer todo el sermón y la introducción. Pero si nos pasamos en 5 minutitos no hay problema, ¿verdad? Sus caras me dicen todo. Muy bien, pero ya tomaron desayuno, hacen escuela dominical comiendo galletita y café, por nada. ¿Qué mejor? ¿No hay de qué quejarse? Veamos una introducción al Evangelio de Marcos. Vamos a pedir toda su concentración, vamos a avanzar rápido, pero son detalles muy importantes para el texto de hoy y para la serie. El Evangelio de Marcos es considerado por la mayoría como el primer evangelio escrito de los evangelios sinópticos. Ya antes que Lucas, antes que Mateo, antes que Juan, fue escrito Marcos alrededor del año 63 después de Cristo. Entonces sería el primer registro de la vida de Jesús en la historia del mundo. Interesante eso, ¿no? Es el primer registro escrito de la vida, de la historia de Jesús que conoció al mundo. Ahora, ¿por qué hay 3 evangelios más? Se preguntará él. El motivo es que Mateo, Lucas y Juan escribieron para audiencias distintas en circunstancias distintas. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a centrarnos en el Evangelio de Marcos. ¿Quién fue Marcos? Veamos información sobre el autor. Marcos, en verdad su nombre era Juan Marcos. Yo leí esto en un comentario brasileño, entonces tenía más sabor, que decía, su nombre real era João Marcos. Tenía como más sazón. Pero es Juan, se llama Juan Marcos. Y su nombre romano era Marco, entonces quedó catalogado como Marco. ¿Ya? Entonces ahí se le conoce como Marco, y su nombre Juan, que era más de trasfondo hebreo, pasó a un segundo plano. Fue hijo de una hospitalaria cristiana que recibía a creyentes en su hogar. Se habla de que la madre de Marcos tenía una buena situación económica, por eso la iglesia solía ir a la casa de ellos a reunirse. Fue compañero de viajes de Pablo y Bernabé, según dice el libro de Hechos. Marcos estuvo preso con Pablo y era considerado por el apóstol Pedro como un hijo espiritual. Y hay un punto aquí que no se nos puede escapar, y es que Marcos no fue parte de los 12 discípulos. Aunque probablemente presenció muchos de los hechos de la vida de Jesús, por cuanto él habitaba en Jerusalén y por cuanto su casa también se tornó un punto de encuentro para la iglesia. Pero él no era de los 12 discípulos. Entonces nos preguntamos, ¿podríamos confiar en el registro de alguien que no fue discípulo directo de Jesús? ¿Y qué responde la iglesia del primer siglo? ¿Qué responden los padres de la iglesia? Y responden que sí, por cuanto, aunque no fue discípulo directo de Jesús, fue discípulo directo de Pedro. Entonces Pedro le contó todo lo que él vio, todo lo que él oyó, todo lo que conoció de Cristo, y Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, ahí están nuestras doctrinas, ¿cierto?, evangélicas, cristianas reformadas, inspirado por el Espíritu Santo, registró esto preservando el texto del error.
Ahí tenemos sobre Marcos. Veamos los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quiénes le escribe Marcos? Marcos busca dar testimonio de Jesús a los romanos. Y una de las evidencias es que está más preocupado de las obras de Jesús que de los hechos, que de las enseñanzas de Jesús. Si usted lee el Evangelio de Juan, se va a encontrar con grandes capítulos que hablan de todo lo que Jesús decía. Marcos es distinto. Marcos es poco discurso y muchos hechos, milagros, ¿cierto?, que iba haciendo Jesús. De hecho, dice que una de las palabras más repetitivas en Marcos es inmediatamente. Entonces Jesús terminaba de hacer algo y Marcos dice, inmediatamente fue a tal lugar. Inmediatamente se acercó a esta persona. Entonces es una de las palabras más comunes en el Evangelio de Marcos. Entonces está yendo hacia los hechos. Y esto era algo que a los romanos les gustaba leer en la literatura. Diferente a los griegos que les gustaba, ¿cierto?, la filosofía y que se fueran en la profunda y todo eso. Además, Marcos se detiene continuamente a explicar el lenguaje y costumbres judías para que pudiera ser entendido por los romanos. Y además de esto también ocupa vocablos del lenguaje romano al escribir su evangelio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien necesita lavarse la cara, tomar un café? ¿No? ¿Estamos bien? Maravilloso. Veamos el contexto entonces. ¿Cómo estaba Roma en ese entonces? Marcos escribió estando en Roma, ¿cierto?, alrededor del 63-65 después de Cristo, que en ese tiempo era el imperio más grande del mundo. Y ahí estaba el emperador Nerón. La capital del imperio tenía cerca de 1 millón de habitantes y hospedaba, fíjese bien, varias culturas, pueblos y religiones. El puerto de Roma se convirtió en el centro comercial mundial. ¿Ya? Había una riqueza ostentosa en la ciudad de Roma, construcciones monumentales erguidas, y el lujo de los ricos de Roma era exorbitante. Pero al mismo tiempo, fíjese aquí, cualquier conexión con nuestra realidad es coincidencia. Al mismo tiempo había una extrema pobreza y miseria. Los barcos desembarcaban sus productos por medio de los brazos golpeados de los esclavos. En la ciudad prevalecía la corrupción, la anarquía y la decadencia moral. La borrachera y la orgía eran un hábito normalizado para Roma en aquel siglo. Fue a esa ciudad encantada por el placer que Marcos escribió su evangelio. Los primeros años del emperador Nerón fueron en relativa paz, pero todo eso cambió alrededor del año 64. ¿Qué hizo el emperador Nerón? Él era un estratega bastante bélico, por decirlo de alguna forma. Él lo que hizo, él quería reconstruir Roma, por lo que dicen los historiadores. Entonces él quemó Roma. Y al quemarla, le echó la culpa a los cristianos. Entonces comenzó en esa época una tremenda persecución, una de las persecuciones más sangrientas que ha ocurrido hacia los creyentes, por causa de esta acusación que hizo el emperador Nerón y las decisiones que llevó a cabo después de eso. Entonces, desde ese momento, los cristianos eran quemados vivos, enrollados en pieles de animales para que los perros los mordieran, dicen comentaristas bíblicos. Eran tirados en la arena para ser pisoteados por los toros. Eran devorados por los leones hambrientos y eran pasados al filo de la espada. ¿Qué le parece el contexto al cual escribe Marcos? ¿Ah? En muchas cosas es similar a nuestro contexto. Aunque según dicen por ahí, en Chile está todo bien. Vamos súper bien, los avances están espectaculares. ¿Cierto? Según algunas personas dicen por ahí. Pero el contexto es muy similar al nuestro. El mensaje. ¿Qué nos dice Marcos en esta carta? Marcos presenta a Jesús como siervo. Si usted ha echado una mirada en otros evangelios, Mateo presenta a Jesús como el rey,
Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, aquel Dios que es humano. Y Marcos nos presenta a Jesús como siervo. El más espantoso mensaje de Marcos es que el Hijo de Dios vino a ser siervo. El que es perfectamente Dios también es perfectamente hombre. El Mesías entró en la historia no para conquistar los reinos del mundo con espada, sino para servir a los hombres. Para aliviar sus aflicciones, para curar sus enfermedades, para levantar a los caídos, morir en la cruz por la remisión de sus pecados. Como siervo, Jesús fue tentado, fue falsamente acusado, fue perseguido, herido, escupido y finalmente terminó en la cruz. Entonces, de esta forma, los romanos paganos que verían a aquel que crucificaron, de esta forma, los paganos verían que aquel a quien ellos crucificaron, lo verían como el glorioso Hijo de Dios que se entregó a sí mismo para morir y ofrecer salvación. Marcos buscaba ahí reenfocar la visión que los romanos tenían de aquel siervo sufriente. Pero al mismo tiempo los creyentes perseguidos y sufrientes encontrarían ánimo y fortaleza al seguir el camino de su maestro sufriente. Muy bien, ese es para introducir al Evangelio que Marcos nos relata. Vamos ahora sí a empezar con este capítulo 1 y los primeros versículos. Yo titulé esta reflexión Jesús, el protagonista de nuevos comienzos. ¿Por qué este título tan ostentoso, tan llamativo? Veamos los primeros versículos del 1 al 8. ¿De qué nos contaban estos versículos del 1 al 8? Nos cuenta, Marco parte ahí diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y después de eso pasa a otro tema, ¿cierto? Va a decir a otro tema, que es Juan el Bautista. Y no empieza a hablar de Juan el Bautista. Pero esto apunta a un claro protagonista. De hecho, el versículo 1 ya es claro, ¿no? Marco nos está diciendo, ¿de qué voy a hablar en este libro? Se preguntaba alguien, uno leía el primer versículo y uno le quedaba claro. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero fíjense en la primera palabra que ocupa Marcos. Él dice principio. Él está hablando de un comienzo. Por eso yo puse este título, un nuevo comienzo. Marcos está hablando de un comienzo. Pero esta palabra me llama la atención porque ¿qué otro versículo recuerda usted? Primer versículo de un primer capítulo en la Biblia, que también menciona esta palabra principio. Génesis, ¿no? ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios. Entonces, aquí Marcos está haciendo un link ahí, ¿no? En el principio Dios creó, Dios comienza una historia con la humanidad, y aquí ahora vemos un nuevo principio, que es un principio que nosotros entendemos ahora como de la restauración de la creación que Dios hizo y de la humanidad. Marcos va a comenzar a contarnos una historia real, por cierto, que es un nuevo principio. Nosotros sabemos que cuando Dios creó la tierra, hizo la creación, puso al hombre allí, estaba su gobierno en perfecto estado hasta que el hombre cae en pecado, ¿cierto? Entonces esa creación se deterioró, las relaciones se deterioraron, la comunión con Dios se deterioró. Entonces Él promete un redentor en la historia, un redentor que iba a venir, que irrumpiría en la historia. Y este redentor sería llamado el Cristo, ¿cierto? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué les parece para alguien que tiene ese trasfondo de repente leer un libro que escribió Marcos y dice, en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? Lo que está haciendo Marcos aquí es llamar a Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido, y que este Cristo, que es el Mesías prometido, es divino, es el Hijo de Dios. Entonces, lo que veo en este primer versículo es que en su gracia Dios nos ha provisto de un nuevo comienzo.
un nuevo comienzo, y este nuevo comienzo tiene un claro protagonista. ¿Y quién es? Es Jesús, es Cristo. Entonces Marcos no anda con rodeos. En el primer versículo él sintetiza todo el mensaje de su libro. Hay una buena noticia que quiero contarles, dice Marcos, y ella tiene un protagonista llamado Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas nos cuenta que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar sobre el reino de Dios que se había acercado, muchos al ver la predicación de Juan el Bautista, la elocuencia de Juan el Bautista, la autoridad con la que él hablaba, ¿qué empezó a decir la gente? Se empezaron a preguntar porque tenían expectativas de ese Mesías que iba a venir. Entonces ellos se empiezan a preguntar, ¿será Juan el Bautista el Cristo? ¿Se acuerdan de esos pasajes? Ellos se preguntan, ¿será este el Cristo? ¿Será Juan el Bautista el Cristo? Entonces Lucas y Marcos responden de la misma manera. Ellos no dejan lugar a dudas. Ellos dicen, Juan el Bautista no es el Cristo. Juan el Bautista es aquel de quien estaba escrito: preparad el camino del Señor. Pero Juan el Bautista no era el Señor. Él era quien venía a preparar el camino del Señor. Entonces Marcos nos está llamando la atención a este protagonista. Por eso el título hay un claro protagonista. ¿De quién nos habla Marcos? Del Señor. Y Juan el Bautista, ¿qué pasa con Juan el Bautista? Juan el Bautista era el que preparaba el camino de este Señor. En los tiempos antiguos, antes de que un rey visitara cualquier parte de su reino, él enviaba primero un mensajero a preparar el camino. ¿Y cuál era la labor de este mensajero? Uno, verificar las carreteras, que los caminos estuvieran aptos, despejados para la llegada del rey, y preparar el pueblo, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista es quien prepara el camino del Señor, llamando a esta nación al arrepentimiento. Su tarea era preparar el corazón de las personas para recibir al Mesías, el protagonista de este nuevo comienzo, de la historia de la restauración de todas las cosas. De hecho, el mismo Juan el Bautista es quien declara esto, ¿no? Yo no soy digno siquiera de abrochar las sandalias de aquel que viene. Y Marcos nos resalta, él dice encorvado, o sea, ni siquiera es digno de postrarse delante de aquel que venía. ¿Se dan cuenta cómo Marcos va dirigiéndonos sin rodeo a una idea? Él nos hablará de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Él es el Señor. Es Dios hecho hombre. ¿Cuál es la sensación que tiene un romano, pagano, que no tiene la ley del Señor al leer esto? Llega un libro contándole la historia de vida de alguien a quien ellos mataron hace un tiempo atrás y le dicen, ese Jesús es Señor, es creador y gobernador de todas las cosas y Él es Dios que vino a la tierra. Es como lo que diría un postmoderno hoy día, ¿no? Es como, ¿cómo Jesús va a ser Dios? Eso es ofensivo. ¿Cómo Él va a ser Dios y yo dependo de Él? ¿Y Él me creó? ¿Y toda la creación depende de Él, del que matamos hace un tiempo atrás? Para nosotros que ya somos evangélicos y crecimos escuchando los evangelios, es súper natural decir que Jesús es el Señor. Pero para alguien del primer siglo, cuando se dice esta declaración, parece ser una declaración ofensiva para el orgullo del hombre. Pero sin embargo Marcos nos presenta esto en los primeros versículos de su capítulo. Jesús es el Señor. Un comentarista bíblico, Hernández Díaz López, escribe: como Marcos escribió su evangelio para los romanos, que daban gran importancia al ser concisos, va directo al asunto y ya en el primer versículo destaca el título pleno del Señor, que abarca su humanidad, su misión redentora y su divinidad. Dice, Él es plenamente hombre, Marcos le llama Jesús. Él es el ungido de Dios, dice que es Jesús Cristo. Y Él es plenamente divino, es el Hijo de Dios. Entonces aquí en estos primeros versículos del Evangelio de Marcos vemos que hay un claro protagonista. Ese protagonista es Jesús, el Señor. En segundo lugar, Marcos nos está llevando a un recuerdo intencional. Veamos los versículos 9 al 11. Esta imagen es sorprendente porque nos revela también la naturaleza de Dios de una
de una manera increíble. Marcos menciona que cuando él es bautizado, dice, ve el cielo abrirse y al Espíritu como una paloma descender sobre él. ¿No les parece llamativo eso? Que el Espíritu, dice, tome forma, toma como un cuerpo de paloma. ¿Alguno de ustedes ha relacionado antes al Espíritu con una paloma? En el Antiguo Testamento, aquí volvemos a este retornar a Génesis. Nos dice el texto bíblico que en la creación Dios hablaba y se creaba, pero que el Espíritu se movía sobre la faz, ¿cierto?, de las aguas. Dice que el Espíritu se movía, pero la palabra en hebreo ahí es que el Espíritu revoloteaba sobre la faz de las aguas. Era un revoloteo como el de las alas de una paloma. Y para que no crean que yo aquí estoy chamullando inventando cosas, el Targum, o sea, la traducción del hebreo al arameo, traduce Génesis 1, del 2 al 3 de esta forma. Dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas como una paloma. Que pusieron los traductores ahí. Y Dios habló, sea la luz. Aquí Marcos está una vez más intencionalmente llevándonos al comienzo, a Génesis. Y Marcos está diciendo, en la creación del mundo, 3 personas participaron de forma activa. ¿Quiénes estaban en la formación del mundo al principio? Estaba Dios, quien hablaba. Estaba el Espíritu, que se movía, ¿cierto?, revoloteaba como paloma. Y estaba la palabra. Y esa palabra, ¿con quién es identificada en el Nuevo Testamento? ¿Recuerdan el versículo? En el principio era el verbo era con Dios, y todo fue creado por medio de Él. Colosenses dice, todo fue creado por medio de Jesús. Está la palabra, está en la creación. Vemos a estas 3 personas trabajando en la creación del mundo. Y Marcos nos lleva esta idea. Estas mismas 3 personas que están presentes en la creación están presentes en este nuevo comienzo, en el bautismo de Jesús. El Padre, que es la voz que dice, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. El Hijo que está allí saliendo de las aguas, que era la palabra, y el Espíritu que está revoloteando como una paloma. Marcos está aquí deliberada e intencionalmente diciéndonos que de la misma manera que la creación original del mundo fue un proyecto de Dios en 3 personas, la redención del mundo, el rescate y la renovación de todas las cosas es un proyecto de Dios en 3 personas. Este protagonista, este Jesús el Señor, no trabaja solo ni por la suya, ni hace simplemente su propia voluntad, sino que trabaja junto a estas personas de la Trinidad en este proyecto. La doctrina de la Trinidad es complicada para hablarle a alguien que no es creyente hoy día, para hablarle a uno de nuestros amigos, hablarle de la Trinidad, es complicado. A nosotros mismos nos cuesta, ¿cierto?, dilucidar y aprender este concepto de la Trinidad, pero está ahí en la Biblia. Y nos dice que Dios es un solo Dios que existe eternamente en 3 personas. No son 3 dioses distintos, y tampoco son 3 formas de manifestarse de un único Dios, como algunos piensan que es una sola persona que se manifiesta con 3 nombres distintos de 3 formas distintas. Creo que en el bautismo de Jesús es uno de los versículos clave para desmentir eso, porque allí vemos a las 3 personas distintas. Está Jesús, y al mismo tiempo está el Espíritu, y al mismo tiempo está, ¿cierto?, el Padre. Vemos ahí a los 3, entonces no podríamos decir que es uno solo que se da distintos nombres, porque están los 3 allí. La Trinidad nos habla entonces de un Dios en 3 personas que se conocen y se aman. Vuelva a pensar en el bautismo de Jesús. Jesús sale del agua y el Padre lo alaba, ¿cierto? Le dice, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia, el Padre, el cual yo tengo placer, dice el Padre. Lo rodea con sus palabras de amor.
y al mismo tiempo el Espíritu lo cubre y revolotea alrededor de él. Aquí quiero llevarlo yo con esto. De que Marcos aquí nos está abriendo una ventana a la vida por excelencia. A la plenitud de la existencia. A lo que ha estado ocurriendo al interior de la Trinidad por la eternidad. ¿Y qué es eso? Las personas de la Trinidad se glorifican entre ellas y se deleitan la una en la otra. Eso es lo que manifiesta el bautismo. Las personas de la Trinidad se glorifican entre ellas y se deleitan la una en la otra. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que la Trinidad se glorifican entre ellas? Porque la palabra glorificar suena muy evangélica, suena muy bonita, muy espiritual, pero ¿qué significa que se glorifiquen entre ellos? ¿Qué significa esto? Glorificar tiene que ver con la belleza que uno encuentra en el otro. Con la belleza que uno encuentra en el otro. ¿Cuántos de ustedes enamorados miran a su pareja, a su esposa y la miran a los ojos y la quieren apretar? Así como que el sentimiento le fluye el corazón y la quieren apretar, así dicen: te quiero, te amo, te adoro y te amo eternamente, infinitamente, y empiezan a fluir las palabras porque uno se cautiva en la otra persona. Uno se cautiva en la otra persona y uno enamorado está así, pero no, a mí me pasó ayer. Me pasó ayer. Los que me conocen saben que mi plato favorito es la lasaña. Estaba yo en la casa de Paula y ella dice: voy a cocinar lasaña. Yo no te creo. Yo dije: esto hay que verlo, yo voy a ver cómo le queda primero, y si le queda bien, esto se va a poner en serio la cosa. Entonces Paula se metió a la cocina, yo estaba ahí trabajando en el sermón, ella preparaba la lasaña, y cuando salió me dijo: la hice para ti. Le eché todo el queso que compré, le eché toda la carne, el pollo, maravilloso. Entonces nos sentamos a comer y dije: esta es la prueba, vamos a probar. Hermanos, estaba exquisita esa lasaña. Muy rica. Yo comía la lasaña y me deleitaba y la miraba y decía: oh, mi amor, es que de verdad, te pasaste, yo me caso contigo, cocíname lasaña todos los días, por favor. Y yo la miraba a los ojos y le decía: mi amor, eres la mejor de verdad. Y me daban ganas de apretarle y decirle: mi amor, te amo, te adoro infinitamente. Es como cuando escuchas una canción de tu artista favorito, saca una nueva canción, tú te pones el audífono y estás: oh, y tú dices: qué temón que se sacó. Y uno cierra los ojos y se deja llevar por la música y dice: no, es que está muy bueno. Entonces, glorificar es eso. Tú encuentras belleza en algo, tú encuentras belleza en alguien y te faltan las palabras para decirle. Glorificar es cuando a ti te quedas corto de palabras, porque tu corazón rebosa de energía, de deleite en el otro, en ese objeto, y tú ya no hayas cómo decirle que te gusta, que te encanta, que te deleitas en esa otra persona o en aquella canción que te gustó. Eso es glorificar, y eso es lo que nos está mostrando el texto en el Padre cuando dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Viene el Espíritu de Dios y baja ahí como una paloma. Esa es una pregunta ahora. ¿Cuántos de ustedes armaron valor para esa muchacha que a ustedes les gustaba, que los tenía locos, los volvía locos? Y ustedes van y dicen: ¿sabes qué? Tengo algo que decirte, me gustas mucho. Y uno ahí tiritando, y de repente esa otra persona te dice: tú también me gustas a mí. ¡Oh! ¡Hermano! ¡Qué maravilla! A mí, una de las experiencias que me pasó hace poco, y me acordaba de esto, otro ejemplo para ilustrar esto. Yo crecí escuchando a un rapero mexicano que se llamaba Fermín Cuarto. Cantó con Cypress Hill y compadre, pero años cantando rap. Yo crecí escuchando a Fermín Cuarto. Y hace poco le contaba a la Jessica, me llega un correo de Fermín Cuarto. Y él después se convirtió al Evangelio y empezó
a trabajar en una iglesia y me llega un correo de él y me dice, quiero estar en contacto contigo, escuché tu música y me encantó. Yo, es que no te creo, si yo te escucho toda la vida tu música, a mí me encanta, es genial. Y él me escribe de México y me dice, oye, ¿sabes que tus canciones están súper buenas? No les cuento cómo mi corazón ahí ardía, decía, oh, qué tremendo. Bueno, hermanos, ¿por qué yo les ilustro de esta forma? Imagínense ese placer de deleitarse en otro y que el otro se deleite en ti, viviéndose eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que ellos en la eternidad, el Padre está deleitándose en el Hijo y le dice, yo siento placer en ti, me faltan palabras para decirte cuánto placer siento en ti, hijo mío. Y el Hijo le dice, Padre, yo te he glorificado, he venido a esta tierra para glorificarte, me encantas, yo te amo, Padre. Y ahí está el Espíritu sellando esto y revoloteando entre ellos. Esa es la relación de la Trinidad. El uno siente el placer en el otro y el otro siente el placer en el otro, y esta es una comunidad que siente placer el uno en el otro. Esto es grandioso, esto estalla en nuestra mente cuando vemos a Dios así. ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Dios es feliz. Dios es feliz. Dios es tremendamente satisfecho por el amor, por el afecto. Él es feliz. C.S. Lewis describe esta asombrosa realidad de la Trinidad como una danza. Él dice, la realidad de Dios, de la Trinidad, es una danza. ¿Por qué es una danza? Porque nadie está en el centro esperando que los demás giren en torno a Él, sino que ellos, cada uno está buscando girar alrededor del otro. Cada uno está buscando girar, danzar alrededor del otro en un sentimiento de placer, de amor. ¿Qué pasaría si Dios fuera unipersonal? Si Dios no fueran tres personas, fuera una sola persona. Antes de que existiese el hombre, no había amor en Dios. Si solo hubiera habido una persona, el Padre, por la eternidad, Él no hubiera conocido, ni sentido, ni hubiera sido en su naturaleza amor. Porque el amor se da en una relación con otro. Entonces imagínense, Dios crea al hombre y dice, oh, por fin tengo a alguien a quien amar y con quien relacionarme. Pero la Biblia nos muestra un Dios que es tres personas, que ellos se amaban de antes de crear el mundo. Ellos no necesitaban al hombre como un objeto para poder sentir amor o empezar a amar. Ellos ya se amaban en la eternidad. Entonces, de esta forma, si el amor no fuera la esencia de Dios, tampoco sería la esencia de la vida. Pero por cuanto el amor es esencial en el carácter de Dios eternamente, el amor es la esencia de la vida. Dios es amor eternamente. Dios es una comunidad de amor, y ahí está la esencia de la vida. En el amor a Dios y en el amor al otro. Pero por cuanto continuamente buscamos ser el centro y que todo nos sirva a nosotros, hemos empobrecido y dañado nuestra vida porque no hemos entendido su propósito y esencia. Dios nos está enseñando a vivir. Marcos nos muestra el bautismo y nos dicen, esta es la realidad eterna. Esta es la realidad de la vida. No en que centres tu vida en ti mismo y quieras utilizar a los demás para que bailen alrededor tuyo, sino que la esencia de la vida es una danza en torno al otro. Y es lo que nos muestra esta escena del bautismo. Entonces, aquí está Marcos trayendo un recuerdo intencional, diciendo la restauración de la creación de nuestra vida está en esto, en entender que son tres personas que se deleitan la una en la otra, y estas tres personas nos invitan a danzar juntos con ellos para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Allí está la esencia de nuestra vida. Y en tercer lugar, ya me pasé los 5 minutos, pero me falta poquito. Una respuesta diferente. Marcos nos muestra una respuesta diferente, los versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles
le servían. Una vez más, Marcos nos lleva a hacer un paralelo con Génesis, con Adán, cuando Adán es tentado por Satanás. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. A Adán Dios le dijo: obedéceme, no comerás del árbol del bien y del mal. Pero Adán no quiso participar de la danza alrededor de Dios. Él quiso ponerse en el centro. Adán no quiso obedecer a Dios porque lo amaba y se deleitaba en su belleza y en sus obras. Adán quiso alcanzar otras cosas para él mismo. Adán y Eva fallaron a esa prueba de la tentación de Satanás. Y desde entonces toda la raza humana ha estado fallando. Satanás viene a los hombres y les dice: ¿con qué debes danzar alrededor de otros? Esa idea de volverte vulnerable y servicial nunca va a funcionar. De esta manera no solo destruyó nuestra relación con Dios, el resto de nuestras relaciones también se distorsionaron, también se deterioraron. Las relaciones sociales entre razas y clases, las relaciones políticas entre los países, las relaciones personales entre amigos y familiares, todas nuestras relaciones se deterioran o rompen por causa de que todos queremos ser el centro. ¿Se imagina usted un sistema solar donde todos los planetas quieren que los otros giren alrededor de él? Eso no sería un sistema solar, eso sería un caos cósmico, un caos solar, digamos. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros hoy día en nuestra sociedad. Es un caos. Porque todos queremos que bailen a nuestro alrededor, todos queremos ser el centro. Y eso es lo que provoca que nuestras vidas estén tan marcadas por relaciones rotas. Sin embargo, Marcos escribe un nuevo comienzo. Marcos nos plantea un nuevo comienzo, nos plantea un nuevo Adán. Y ese Adán es Jesús. Uno que estuvo 40 días en el desierto siendo tentado, pero que venció la tentación y los ángeles llegaron a servirle. Jesús vence la tentación. Pero hay un detalle en el texto que debemos prestar atención. Ningún otro de los evangelios sinópticos, cuando narran la tentación de Jesús, mencionan de que Él estaba entre fieras. Fíjense en el versículo 13. Dice que Él estaba siendo tentado y estaba entre fieras. Como vimos en la introducción, Marcos se escribe en una época en que los cristianos estaban siendo echados a las fieras. Los cristianos estaban glorificando a Cristo con su muerte. Muchos continuaban participando de la danza en fidelidad a Dios, pero muchos otros eran tentados a abandonar la danza, de unirse a la gloria de Dios por sobre todas las cosas, y eran tentados con protegerse a sí mismos y poner su vida en el centro de la realidad. Marcos nos explica que Jesús resistió la tentación estando en medio de las fieras. Él continuó siendo parte de la danza y así superó la prueba. Y esta es la manera en que podemos enfrentarnos a las circunstancias más duras en nuestra vida. Si sigues formando parte de la danza, que da la gloria al protagonista, que da un nuevo comienzo, Jesús caminará contigo sin importar el foso de los leones donde te encuentres. Y me gozaba en el testimonio de nuestra hermana Katy, que nos visita y nos trae este testimonio. Que aún en medio de esas situaciones difíciles, complejas, que no entendemos, el poder decir: tú eres Dios, tú eres sabio, tú eres soberano, tú sabes lo que haces, yo sigo alabándote y glorificándote aún en medio de esta prueba. Eso es seguir danzando alrededor de Dios, de Cristo, seguir uniéndonos a la danza y dándole gloria. Solo así Jesús camina con nosotros. Estamos satisfechos. Para concluir, Jesús entra en la historia para regalarnos un nuevo comienzo. Marcos capítulo 1 nos habla de un nuevo comienzo. Jesús entró en la historia para traernos un nuevo comienzo, para restaurar aquello que estaba quebrado y roto, para darnos esperanza.
Este proyecto de restauración lo lleva a cabo el Dios Trino, que trabaja en conjunto en una realidad de armonía, amor, deleite y felicidad. ¿No te parece apetecible unirte a esa comunidad de amor, deleite y felicidad? ¿No te parece apetecible eso? Unirte a esa danza del Dios Trino, darle gloria a Él y encontrar tu deleite y felicidad dándole gloria a Él, sacándote a ti del centro y colocando a Él en el centro. Ahí está la esencia de la vida, en unirte a esa danza eterna. No en seguir caminando en tu propia búsqueda egocéntrica, donde utilizas a las personas y les haces daño a los que te rodean, queriendo que giren alrededor tuyo. Esta semana un amigo posteaba en Facebook, al parecer había sido decepcionado por una amistad y él puso: desde ahora en adelante solo me preocupo de mí mismo. Estoy chato de esta gente basura que hay en el mundo. Amén. Entonces yo le escribo y después le digo: este mundo está lleno de gente basura que se preocupa solo de sí mismo. Claro, ¿cuál era la respuesta a la decepción? Me voy a preocupar solo de mí mismo. Este mundo está como está porque la gente se preocupa solo de sí mismo. Dios nos invita a una nueva realidad de vida. Nos dice: la esencia de la vida no está en el egocentrismo, en que todo gira alrededor nuestro, para nuestro bien, para nuestro bien, sino que girar alrededor de este Dios que es el centro de nuestra vida, a quien glorificamos y en quien nos deleitamos. Dios no necesita de nuestra alabanza, porque Él se alaba a sí mismo eternamente. Él ha gozado alabanza eternamente. Pero Él te creó para invitarte a bailar. Él te creó para invitarte a esta danza. Para decirnos: si me glorificas, si centras tu vida en mí, si me ves hermoso por quien soy, entonces danzarás con nosotros, que es para lo que has sido creado. Has sido creado para que tu vida gire en torno a mí, para verlo todo a la luz de nuestra relación. Solo allí encontrarás gozo. Ahora la pregunta que le hago es: ¿te atreves a un nuevo comienzo? Un nuevo comienzo en donde Dios sea el centro, donde Él sea tu deleite. Ciertamente Él es el mayor deleite que nuestros corazones pueden encontrar. Amén. Le invito a que tengamos un tiempo de oración.